Cuando lo escuches vas a ver que tiene como un aroma a San Juan, a su San Juan natal, pero es neuquina, hace tantos años que está aquí. Bueno, es profe de letra, de literatura, es licenciada de aquí de la Universidad Nacional del Comahue y acaba de ganar este premio del Mundial de Literatura. Así que primero, felicitarte, Violeta Jiménez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy muy sorprendida por esta noticia, muy contenta y les agradezco que se comuniquen conmigo. Violeta, todas las mañanas abrir el correo electrónico para ver qué tema te proponían y estar todo el día pensando en qué escribir o no. Sí, así es, y además de que cada mañana había esa sorpresa esperando para mí, para que yo me anime a escribir, lo hicimos durante 13 días seguidos, en equipo, en el grupo Pegüenia, un equipo que conformamos 7 personas con muchas ganas de escribir y de participar y de jugar y de asumir este desafío. Es el desafío que propone el Mundial de Escritura. Y realmente ha sido una experiencia muy renovadora, muy importante, un antes y un después, más allá del premio, porque pude experimentar estar en grupo, compartir impresiones acerca de la escritura, descubrirme a mí misma escribiendo cada día o cada noche y bueno, darme cuenta de que el hábito se genera con el hacer diario y ese hábito es lo que lleva a producir y después poder mirar lo escrito. No es fácil a veces, pero se puede. Violeta, claro, este ejercicio de todos los días es lo que escritores y escritoras llaman el oficio de escribir, ¿no? Que Sí. es fundamental este hábito. Y yo supongo, Violeta, que no es solo escribir, sino también el hábito de leer. Por supuesto, son actividades que están muy vinculadas entre sí y nosotros, entre nosotros en el grupo de escritura durante el Mundial, pudimos tener la experiencia de intercambiar los textos, de mirarlos, de comentarnos entre nosotros, porque los textos diariamente durante el juego del Mundial eran subidos a una plataforma donde incluso teníamos la oportunidad de enviarles comentarios a nuestros compañeros y recibir las observaciones y aportes de nuestros compañeros también. Entonces era como un ida y vuelta muy enriquecedor, por un lado a nivel de equipo y a nivel de juego. Pero sí, también la referencia del jurado con los escritores tan valiosos que han estado como referencia, Alejandro Zambra, Ariana Harwick, Margarita García Roballo, son autores que permanentemente hemos tenido como referencia en la universidad para leerlos y ahora nos parecía que alcanzar la situación de que ellos lean nuestro texto es realmente un honor, por lo menos para mí lo ha sido. Leer y escribir van siempre muy de la mano, sin lugar a dudas. Hay que decir que participaron unas 13.000 personas de este Mundial de Escritura, que se escribieron unos 100.000 textos. Violeta, había que escribir con una extensión determinada por día, ¿verdad? Sí, escribíamos como mínimo 3.000 caracteres y como máximo 4.500. No podíamos sobrepasar esa cifra. Y es como un margen para, de alguna manera, poner como una especie de molde, si se quiere, o de referencia en la extensión, pero creo que en general nos hemos sentido muy cómodos con ese margen, porque durante esa extensión podemos desarrollar una historia, podemos crear personajes, estos personajes viven situaciones especiales, y bueno, así fue como surgió mi cuento Después de Mañana. Claro, serían una especie de cuento corto, ¿verdad? En cuanto al género. Sí. No es demasiado extenso. Claro. Y es como una situación de cierta carrera, como si fuera un ahogo, creo yo. Eso es lo que intenté Claro. Lograr con ese relato. Con ese relato, ¿te habían propuesto ese tema o salió de vos? La consigna que yo tuve precisamente el día 12 en el Mundial fue escribir un cuento
con una situación de personajes que vivían alguna forma de trauma, alguna forma de ruptura, de dolor, de problema, de crisis, si se quiere, Ajá. y que esa situación que ya estaba en los personajes a medida que va avanzando el cuento, no se revele hasta el final, o no se haga evidente de alguna manera, como que se vaya vislumbrando a través del relato, pero que no se concrete hasta el final del relato. Ajá. Esa era un poco la consigna, como que el hecho ya había sucedido, había un hecho fuerte que había sucedido, pero los personajes estaban viviendo con esa situación y nosotros como lectores no lo sabemos hasta el final. En mi caso, que soy la autora, sí, pero el lector no se puede adentrar en el hecho real hasta el final del relato. Claro, bueno, lo vamos a decir porque ha perdido ya todo el encanto al ser publicado y al ser divulgado. Se trata de un matrimonio que pierde a su hijo, ¿verdad? Sí, así es. La temática es el duelo, la patología de la enfermedad, también cuando hay un hecho de dolor que no se acepta o es irreversible, es muy doloroso, es muy fuerte, y de alguna manera hay alguna resistencia para aceptar lo que es evidente, lo que todos saben. Entonces se intenta seguir viviendo en lo cotidiano, con las rutinas, y hacer el como si, ¿no? El como si algo no hubiera sucedido, aunque ha sucedido. Esa fue mi intención de autora, pero seguramente que los lectores van a encontrar tal vez algunas historias que subyacen, que están como paralelas, u otras aristas del relato, porque nunca un cuento es una sola historia, conviven en él también tal vez más de una historia. Y como lectores tenemos el desafío de ir haciendo un descubrimiento con lo que leemos. Claro, porque lo pasamos por nuestro cuerpo, por nuestra experiencia, por nuestras sensaciones y un poco que reescribimos ese relato, ¿no? Tal cual, está muy bien expresado. Me gusta mucho esa expresión del cuerpo porque de alguna manera, aunque no hayamos vivido exactamente la misma experiencia, hay como una especie de identificación. Si no es por ese dolor, por alguna manera de dolor, o de renuncia, o de duelo, o de trauma. Todos hemos atravesado situaciones difíciles y creo que la literatura viene a aportarnos esta ficción para la identificación y para poder ver desde el arte la situación humana en todas sus aristas, lo feliz y lo que no es tan feliz también. Estamos hablando con Violeta Jiménez, que es profe de letras, de literatura, es licenciada en la Universidad Nacional del Comahue y bueno, y tiene el primer premio del Mundial de Escritura bajo el brazo. Pero Violeta formó parte también del grupo Pehuenia que conformaron María Amelia Busto Fernández, Gustavo Genovese, Analía Lescano, María Angélica Reibet, María Bernarda Torres y Cintia Valenzuela. Violeta, en esos 13 relatos que tuviste que escribir, uno supone que no se fueron repitiendo los personajes, sino que cada uno fue una historia individual. Qué interesante pregunta. Es la primera persona que me hace esa pregunta y es muy interesante porque no son historias concatenadas, Claro. son historias individuales, totalmente individuales, con personajes diferentes, pero tal vez algo, de alguna manera, habría que volver a tomarlas y ver qué hilo común pueden tener, porque siempre hay algo nuevo para descubrir en la literatura. Son relatos individuales y son personajes distintos, sin lugar a dudas. Son textos escritos como están en caliente porque están escritos en el plazo de 24 horas y se enviaban en el plazo de 24 horas a la plataforma. O sea que no ha habido un tiempo de decantación del texto, de revisión, de mirada posterior, o tal vez de una especie de puesta en común más extensa, con más tiempo, con más detenimiento. Ese tiempo no estuvo en este caso, pero también eso se contempla en el contexto del Mundial a la hora de mirar los textos y de juzgarlos. Y creo que el jurado anticipó
que estos textos fueron mirados sabiendo que están escritos en el plazo de 24 horas, claro, y que pueden ser vueltos a mirar y volver a reescribirse, a cambiar algo, tal vez o no, a omitir, a agregar. Todo ese proceso es posible siempre, porque como decía Borges, cuando él publicaba no hacía más que presentar el último borrador, porque como que había un borrador infinito en la posible escritura. Eso me parece también muy interesante. Pero a propósito de que nombraste también el grupo, quisiera decir que es el grupo ganador, porque el grupo alcanzó el rendimiento máximo del 100% con la escritura, respetando el reglamento durante todo el tiempo de escritura, que fueron los 13 días. Claro. Violeta, las últimas preguntitas. La literatura es un acto de entrega, de descarga, uno se descubre a sí mismo, a sí misma. Después de 13 días de descargar, de entregar todo, me imagino que en el día 14 habrás sentido un gran vacío, ¿o no? Yo no diría vacío, lo que a mí me sucedió es que extrañé que ya no llegaba esa consigna, extrañé pasar a otra etapa, que lo anuncia muy bien el Mundial, y saber que de ahora en más, ya fuera del contexto del Mundial, la escritura cotidiana era un poco mi responsabilidad como hábito. Entonces, trato de no perder de vista que de alguna manera me impongo yo o me puedo imponer yo mi consigna propia o mi propósito de escritura cotidiano. Extrañé eso porque realmente me agradaba, porque eran consignas amenas, muy bien presentadas, y sentí cierta nostalgia, si se quiere. Pero no diría vacío, porque creo que también el Mundial apunta a que cada uno descubra que tiene que proponerse esos hábitos, que tiene que de alguna manera sistematizar la escritura, y como alguna vez escuché decir algún autor, si escribimos 100, sabemos que tenemos que tirar 90, pero por lo menos algunas 10 rescataremos de esa producción que hicimos. Lo fantástico que tiene la literatura es que puede uno desarrollar la ficción y no hablar de las experiencias personales, no ser autorreferencial. Cuando vos mirás estos textos, ¿te encontrás vos o has desarrollado una ficción que puede incluir a muchísimas personas? Siempre hay una distancia entre lo que se escribe y quien lo hace. Esa distancia, aunque esté la primera persona del yo, narrador, está por el simple hecho de narrar. O sea, nunca hay una estricta autobiografía, creo yo. Exacto. Pero sí se puede indagar en la propia vivencia, sacar impresiones de la propia vida, de la propia manera de vivir y de mirar la vida. Y creo que ahí hay un buen material. Es lo más inmediato que tenemos, lo que somos, pero ya al escribir, por el solo hecho de escribir, esa distancia posibilita crear un personaje, aunque digamos yo, y ese personaje nos da cierta soltura para que ser quienes estén dándole vida, un poco más distanciados de nosotros mismos. Por lo menos esa es mi experiencia personal al escribir también en primera persona. Claro. En este caso, del cuento Después de Mañana, no hay una primera persona, pero creo yo que tampoco hay un narrador totalmente omnisciente, porque es un narrador que va acompañando a los personajes de una manera asombrada, como que los va acompañando, y la idea es que se va asombrando a medida que ellos viven su cotidianeidad de duelo. Entonces, sabe, porque anticipa con el verbo en futuro, de alguna manera lo que van a hacer. Sabe más que un narrador de primera persona. Claro. Porque es en tercera persona. Pero a la vez que sabe más, también se asombra. Espero que se haya logrado ese efecto del asombro en mi narrador. Seguramente que sí, por lo que han dicho quienes estuvieron en el jurado, el asombro ha sido
por parte de ellos, pero también les ha llegado lo que ha sido el contenido de este cuento. Violeta, la última pregunta, estos 13 cuentos, estos 13 materiales, ¿los vas a incluir en algún libro? ¿Quedan como propiedad tuya o quedan como parte de la organización para una futura publicación? Bueno, nosotros podemos decidir, incluso tenemos la propuesta de seguir trabajándolos. Mi idea es seguir trabajando no solamente este producto del material, los 3 escritos, seguir perfeccionándome, indagando en mi escritura, y la idea a futuro es tratar de armar alguna publicación. Todavía no tengo ninguna, pero me gustaría mucho. Me gustaría, con algún otro material que tengo escrito, poder publicar, poder dar a conocer. Con frecuencia me están preguntando si tengo algún libro, dónde me pueden leer, y lamentablemente todavía no lo tengo. Esta es mi primera experiencia de mundial y no tengo ediciones propias, pero sí tengo muchas ganas de escribir y quisiera publicar. Siempre es un muy buen momento para nacer en la literatura, más allá del camino recorrido, de la edad, de la situación, siempre es un muy buen momento para nacer. Así que bueno, quizá estamos asistiendo al nacimiento de Violeta Jiménez como autora de libros ya publicados. Sería un gran placer leerte, Violeta. Muchas gracias por expresarlo así, me alienta. Y espero que se concrete. Sé que tengo que trabajar mucho para eso, pero estoy decidida. Gracias. Felicitaciones, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas noches. Ahí estábamos con esta ganadora del premio del Mundial de Escritura junto a un equipo que llamó Pehuen y que también conforman escritores y escritoras de aquí, de nuestra provincia del Neuquén. Un premio realmente merecido que puede dar nacimiento a publicaciones de esta gente que todavía no tiene nada publicado.